es importante es rescatar los sitios emblemáticos de Concepción, conocer Nuestros nuestra barrios, ciudad. Así que por eso estamos como siempre con Luis Almendral, el A otro que arquitecto, queremos ver de que alguna queremos manera. muchísimo, así que vamos a ver la diagonal Plaza Perú, La este sitio diagonal. muy transitado. ¿Cómo está? Bien, contento. Bueno, primero Una que semana nada, cortita. ese móvil dormido en Valdivia, que es manera de despertar el apetito, digámoslo Sí. así. Qué bonito es Valdivia. Precioso, Valdivia es una Precioso, ciudad ¿cierto? preciosa, le tengo mucho cariño a Valdivia, es una ciudad muy bella, es una ciudad que tiene una arquitectura preciosa también, la zona de la costanera, el campus de la Isla Es Teja. caminable, además, una Es ciudad súper caminable, caminable. es A mí me gusta mucho Valdivia. muy, muy linda. Claramente también han destruido parte del patrimonio, pero se han tomado medidas y hay cosas realmente preciosas. Pero nos vamos a centrar acá. Volvemos Sí, a nuestra a ciudad de Concepción. Concepción. La avenida Pedro Aguirre Cerda, no, la diagonal. La diagonal Pedro Aguirre Cerda, justamente con la Plaza Perú. Es un lugar que siempre va a salir a colación cuando hablamos del patrimonio de Concepción, ¿cierto? Cuando hablamos de barrios típicos, zonas que a la gente le gusta visitar, cerca de la U de Conce. Es como muy Conce diagonal, ¿cierto? Y claro, sabemos que hoy en día hay ciertos problemas en la Plaza Perú por estos trabajos que no parece que se terminan nunca, pero que efectivamente han producido muchos problemas a los vecinos, a los usuarios, transeúntes, etcétera. Pero ¿qué pasa con la historia de la diagonal? ¿Cuáles son esos antecedentes, los orígenes de este maravilloso espacio? Esta es una foto que saqué en algún otoño hace muchos años, que Qué me bonita. encanta, me gusta mucho esa foto, donde se ve la pileta, ¿cierto? Y por Con supuesto... agua. Con agua, claro, sí. Porque hay muchas plazas en nuestro país que tienen pileta, pero no tienen agua. Tienen agua, es como un tema ornamental nomás. Sí. Hay unas fuentes preciosas, eso es por un tema aparte, las fuentes de Chile. Podríamos hablar un día de las Sí, fuentes. totalmente. Sí. Pero bueno, la diagonal que todos conocemos con sus edificios, con portales, esta curvatura que tiene rodeando la Plaza Perú propiamente tal, y con todos estos callejones que tienen entre medio que igual son bien interesantes, como Augusto Dalmar, por ejemplo, o el callejón de Cochrane, que es la prolongación de Cochrane hacia entre Diagonal y Paicaví. Paicaví. Exactamente. Tiene un origen bien especial porque hay que remontarse al terremoto de 1939. Concepción en el suelo, al igual que Chillán, la zona del Maule, la zona de parte del norte de la Araucanía, etc. Y surgen ideas para hacer de nuevo la ciudad. Cómo buscar un plan regulador, hacer nuevas calles, nuevos barrios. Y surge la idea de hacer una calle que conecte la universidad con el centro de Concepción, formando una diagonal justamente. Se expropian muchos terrenos, se da con luz verde un concurso que es ganado por 3 arquitectos, que les voy a decir después, y aparece este proyecto ya completado en la década de 1940, completado entre comillas. Esta era la Plaza Perú. La Plaza Perú, justamente, Ahí, esta es ahí. una foto preciosa del fotógrafo Enrique Mora, donde vemos la Plaza Perú con su diseño original, los edificios icónicos, emblemáticos con sus portales y la vasta avenida que, si se fijan acá, llega a la Casa Urrejola, que es esa famosa Palacio Castellón, como se le conoce, ya que los tribunales no estaban listos cuando sacaron esta foto. Claro. Y aquí me llama la atención la amplitud de la diagonal, precisamente, muy amplia. Muy amplia. Claro, considerando que ahora en la actualidad tiene árboles y áreas verdes. Aquí estaba, claro, la luminaria y más bien esta estructura, este espacio abierto que daba la visión hacia el interior de la ciudad, hacia el centro, ¿no? Es una excelente observación, Nilsson. ¿Por qué? Porque la diagonal se pensó como una avenida, 100% vehicular. O sea, claramente con veredas. Pero fíjense el ancho de la calle. O sea, Exacto. estamos hablando de una gran avenida, principalmente para el automóvil, siguiendo esta lógica moderna de avenidas amplias, vehiculares, etc. Y lo interesante de esta foto es que también podemos ver el paisaje alrededor, no hay ningún edificio. Lo más alto que se ve a la derecha es el Teatro Antiguo, el Teatro Concepción Antiguo, y además podemos ver el dominante que era en el paisaje en estos edificios curvos con el portal. Pero un barrio residencial, ¿no? 100% residencial, ejecutado por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Después hubo ciertos cambios de usuario, trabajadores de la CAP también se vivieron en este lugar. Han habido muchas sucesiones de uso. Lo que antiguamente era residencial, por ejemplo, los bloques de la derecha, ahora vemos que hay restaurantes, hay tiendas de conveniencia, hay librerías, hay comercio básicamente. Mientras que el bloque de la izquierda tuvo una vocación comercial principalmente hacia la diagonal, pero además hacia la calle, fíjense, Chacabuco, que es donde hay una botillería muy antigua en la esquina, hay una farmacia por ahí también. Hay de todo ahí en... Hay de todo en la... A mí me llama mucho la atención estas galerías que mencionabas y que todavía se mantienen, las agradezco. Estas Sí. están pensadas porque ahí uno se resguardaba un poco de la lluvia, al menos cuando yo iba a clase, me Sí. pasaba por todo el borde para llegar a salvo hasta la universidad. Es muy interesante eso del formato portal, cómo se genera una relación con la calle. O sea que en este caso el edificio no es cerrado,
sino que tiene una apertura, ¿cierto? La gente se puede resguardar de la lluvia, como dices tú, y hay una cercanía con la vereda y con la calle, así que es mucho más amigable esta noción de arquitectura, porque imagínense cómo sería si fuese un murallón nomás. Claro. Sería distinto el efecto, se genera un vínculo, y eso es uno de los sellos también que tiene esta parte inicial de la Plaza Perú, conectándose con la diagonal. Y habría menos vida, porque si tú lo consideras ahí, si no tuviéramos esta especie de túnel, ¿no? Peatonal, donde hay café, restaurante, Claro. hoy en día hay mucho comercio que está asociado al lugar. Y miren, esta es una compilación de fotos, los arquitectos que ganaron el concurso, Aranguis, Ovalle y Ugarte, los predios que se comienzan a expropiar, porque fíjense que aquí se ven los cuadrados que formaban parte del diseño original de Concepción. Si Conce lo vemos desde arriba, vamos a ver que es una cuadrícula como un tablero de ajedrez. Y ese tablero de ajedrez se modificó con la diagonal. Vamos a atravesar esta calle diagonal en el tablero de ajedrez. Por lo tanto, se genera una expropiación y por eso tenemos calles tan raras como esos pasajitos entre medio, que uno va caminando como en diagonal y tiene que tomar y se forman como unos triángulos en ese sector. Es porque claramente la diagonal alteró la cuadrícula original. Y esta foto de acá, que también salió en la prensa, es una maqueta de cómo iba a ser originalmente el proyecto diagonal. Hace unos minutos yo dije que la diagonal se terminó entre comillas, porque el proyecto inicial de la diagonal iba a tener la Plaza Perú como tal se hizo, tal cual como está ahora, y ese edificio tipo portal iba a continuar hasta la calle O'Higgins, siguiendo por Barros Arana, o sea, por Tucapel hasta Barros Arana. O sea, van a ser como todos de la misma estructura. La misma estructura con sutiles diferencias. Como un estilo muy parisino, porque si lo estoy llevando, me hace esa visión de que la arquitectura de partida era como muy, no a gran escala, no tan alta, pero sí con estas curvaturas, con harta ventana, me llama mucho la atención, y sobre todo cuando hay, por ejemplo, si hacemos una visual de la diagonal, desde la Plaza Perú hacia la ciudad, me da la sensación que estuviera viendo una ciudad europea. Esos pasadizos también te producen la misma Es sensación. cierto, hay un manejo de la escala bien interesante, una escala constante. Y bueno, ¿y qué pasó? Que el proyecto no se llevó a cabo del todo. De hecho, incluso se pensó un edificio que iba a cruzar O'Higgins como un arco. O sea, era un proyecto muy ambicioso e incluso en el encuentro de diagonal, una cosa... Arco del Triunfo. Nuestro arco de triunfo, imagínense cómo hubiese sido. Hubiese sido lindo. Sí, turísticamente sí. Claro, Hubiera dado plus. y de hecho en la diagonal entre San Martín, donde se genera ese cruce San Martín-Orompeyo, que ahí cuando uno cruza la calle es como un cierto caos en ese nodo, hay un edificio blanco con un supermercado. En ese terreno se instaló un teatro, que ese teatro iba a ser parte del proyecto diagonal y tampoco se llevó a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que la diagonal quedó con demasiados sitios vacíos. No se logró terminar el proyecto, llegó hasta Cochrane nomás, con los edificios portales, y desde Cochrane hasta O'Higgins, todos esos sitios vacíos comenzaron a ser ocupados progresivamente entre las décadas del 40 mismo hasta la década de los 90. Por lo tanto, la diagonal es un proceso bastante... Entender su historia es un proceso lento, básicamente. O sea, podríamos decir que era un proyecto inconcluso que al final fue tomando su propio camino a medida que iba pasando el tiempo, y por eso caminar por la diagonal ahora es tomar conciencia de todas las transformaciones de Concepción, de toda su arquitectura, de la arquitectura moderna, una arquitectura con mosaicos, arquitectura comercial, etc. Estas fotos de los años 50, una vista aérea, tribunales en construcción, y está tomando forma el Palacio de Tribunales, y fíjense cómo se ven los andamios. Los andamios. Como, sí, conejito. Y como vemos la diagonal y todos los sitios vacíos. Ya empiezan a tomar forma nuevos edificios que fueron proyectados en la década del 50. La arquitecta Luz Sobrino, por ejemplo, trabajó en algunos de ellos. Permiso, vale, que Dale tiene nomás. que ver con la construcción hasta Cochrane. Hasta Cochrane, o sea, Y de ahí hasta para acá acá, el claro. portal, aquí están los Sí, portales, hasta total. ahí nomás llego. Y ahí siguió una nueva tipología, que si se fijan son muy parecidos también, muy emblemáticos, pero después empiezan a aparecer otros tipos de edificios, como el de San Martín, esquina Orompeyo, como este que está acá ya más cerca de O'Higgins. Comienza a tomar otro rumbo la diagonal, y por supuesto podemos ver que en la década del 50 aún quedaban muchos sitios eriazos alrededor, que son cicatrices del terremoto de 1939. Claro. Y qué importante tomar, entre paréntesis, hacer este balance o convocarnos a esta historia, Luis, porque tiene que ver también, muchas veces uno como que subestima esto, uno dice, no, pero si esto siempre estuvo. Pasa todo el día por un mismo Y hay una sitio. historia, o sea, el Y hay territorio, un cada motivo. espacio, claro, cada fíjense- espacio, cada cuadra tiene su propia Fíjense ese historia. terreno alargado, de O'Higgins a Barros Arana en Tucapel.
Eso iba a ser parte de la diagonal, pero no se concluyó. Y fíjense que esa forma tan inusual, alargada y estrecha, es lo que dio paso en los años 60 al gran edificio Tribunales o Tucapel, que es un edificio de departamentos muy emblemático de Concepción. Bueno, la gente que nos está viendo desde otros lugares de Chile y que a lo mejor no ha venido a Concepción, le contamos que estamos hablando precisamente de nuestra diagonal, que es esta calle que es absolutamente caminable hoy en día, ¿no? Si bien tiene... Es un punto de encuentro. Es un punto de creo que encuentro. mucha gente dice, nos juntamos en la diagonal. Sí, En la pero que diagonal. además une la Universidad de Concepción con el centro de nuestra ciudad. Y todo eso lo puede hacer usted caminando. Sobre todo ahora en otoño con los lindos colores de los Oh, árboles, sí. que es un tremendo, una postal. Es una postal y considerando que la diagonal original, que era 100% vehicular, hace algunos años cambió su rol y se disminuyó el tema vehicular y se priorizó el tema peatonal. O sea, que la gente pudiese caminar. Como bien dijiste tú al principio de Valdivia, Concepción es una ciudad también caminable. Por lo tanto, Muy es buena, caminable. muy caminable Concepción. O O sea, sea, imagínate uno- que el otro día pensaba que puedes caminar desde, no sé, desde Palomares, ponte tú, hasta el río Biobío. Llegar al Parque Bicentenario. Exactamente. Es una ciudad muy, muy caminable. Bueno, y esta fotografía de fines de la década del 50 nos da cuenta de estos vacíos, estos sitios eriazos, que también generaron problemas. Porque ¿qué pasa si tienes demasiado sitio eriazo? El tema de la basura, el tema de plagas de ratones. Hay muchas crónicas que hablan de los problemas que ocurrieron en la diagonal no terminada. Y eso también afectaba la imagen de Concepción en aquellos años. Porque hoy día, convengamos que es un espacio, un lugar que de alguna manera le tenemos mucho cariño, pero es un lugar privilegiado dentro de la ciudad. Es un lugar privilegiado, una ubicación, no es ubicación, pero no puede ser más... Sí. Y la calidad de sus departamentos que tenemos ahí, de sus viviendas, más allá obviamente de los ruidos molestos que se han generado muchas veces por el comercio ambulante o por lo que tú bien decías al principio que está con la reconstrucción o la restauración de la plaza que lleva como un año y que todavía no sé cuánto Todavía tenemos no que se esperar. termina. Que creo que abril ahora era clave, este mes es clave por lo menos Sí. en la Yo entrega creo que de la eso obra. igual nos afecta mucho porque es un sitio transitable, es un lugar de encuentro, es un lugar donde se llega directamente a la U. Y creo que por eso igual la gente está extrañando tanto y con ansias que se arregle la plaza. Mira, ayer pasé por ahí, de hecho las fotitos que en principio las saqué ayer y bueno, veo que hay avance en la plaza. Tengo mis opiniones sobre lo que se está haciendo ahí, por supuesto que ahí hay un tema de prolijidad y de diseño, pero que se termine luego, ¿no? Y bueno, esto que están viendo acá, que se ve como muy raro, es el colegio médico, el edificio del colegio médico ubicado en la diagonal, esquina de Cocra, que es un edificio precioso con un muro de cerámica azules, Está limpio, no pasaba hace tiempo, está asqueroso. terriblemente rayado. Lo bueno es que es cerámico, se necesita simplemente voluntad para limpiar y se puede hacer ahí una reposición de ese azul precioso que es tan característico. Obra de Alejandro Rodríguez y Maco Gutiérrez, una obra emblemática en Concepción con toda una historia también respecto al gremio de la medicina y también eventos culturales que se han hecho acá en su auditorio, que es precioso. Titulaciones, no sé si la Obras de gente en la teatro. casa ha ido a algún evento del colegio médico que tiene adentro una sala, un auditorio, pero Muy bonito. muy muy bonito, como un origami lleno de pliegues y cosas, Muy bonito. que era un sello de estos arquitectos también. Y esto claramente no tiene nada que ver con la forma de la diagonal inicial. Y eso ocurre porque, como bien se dijo, a medida que pasaba el tiempo se llenaban los vacíos que quedaron ahí producto de este proyecto no terminado. Me llama mucho la atención el tema de los cerámicos y los edificios con cerámicos, entonces podrían como datar, uno podría, cuando se interesa en este tipo de arquitectura, ver más o menos a qué época corresponde. Si yo voy caminando y veo un edificio con cerámicos por fuera, porque igual es llamativo. Absolutamente, de hecho, bueno, estoy haciéndole promoción a Teselapedia, pero eso es lo que hacemos justamente en Teselapedia, le decimos a la gente de que cuando vea un edificio, no sé, pues, con esas caluguitas de colores, claramente puede ser de los 60, de fines de los 50, ahí puede empezar como a datar también en relación a la forma, porque los materiales de colores y ese tipo de cosas fue una explosión que hubo en esa época, donde todos los edificios comenzaron a tener un sello propio, comenzaron a buscar una manera de destacar dentro de esta ciudad que se estaba modernizando cada vez más. Y en 1960, otro terremoto, si nuestra ciudad sabemos que tiene un karma con los temas sísmicos, y el 21 de mayo, y después Ni lo de... digas, por favor. ¿Ah, sí? Sí. Mira No que digas de nada, repente- por favor. De repente en la noche te da la sensación de que está temblando. Está temblando, sí, el otro día tembló, parece. tembló, sí, parece. sí.
Y en la década de los 60, después del terremoto, aparecen nuevas manifestaciones arquitectónicas que siguen llenando los vacíos que todavía estaban presentes después del proyecto que nunca se terminó. Pero esto quiere decir, las nuevas manifestaciones arquitectónicas, ¿viene de los mismos personajes, me refiero, de los mismos arquitectos, o es una nueva generación de arquitectos que van Oye, es una excelente desarrollando? pregunta, porque, por ejemplo, cuando se hace el proyecto original, concurso diagonal, era una generación distinta, eran Sí. arquitectos que llegaron a Concepción. Bastante adulto ya, lo que estábamos Claro, hablando, sí. claro, sí. Después, durante los años 40, hubo otro arribo de arquitectos. En los años 50 llega otra generación de arquitectos, como los que hicieron este mismo edificio, por ejemplo. Y además, ya en los años 60 ocurre también la llegada de otros arquitectos. El que vimos recién era el Monterrey, un edificio icónico que está ahí en la esquina de Diagonal con San Martín, que es del arquitecto Tinoco Celis, Octavio Tinoco, que venía de una época más anterior, digamos, junto a Antonio Celis, o también lo que vemos acá con el edificio Diagonal de Julio Ramos Lira, Me encanta. que es una obra preciosa. Aquí traje la publicidad del edificio Diagonal, cómo se vendía en la prensa, así como compre departamento. 5 pisos. Primer piso, 2 departamentos. Cada piso consta de 2 departamentos, de 2 dormitorios y de 3 dormitorios. Calefacción de gas infrarrojo, independiente por departamento. Patio común, garage independiente, cada departamento. Terraza en común. Sector residencial de primera importancia, fachada de vidrio y luz natural por los 4 frentes. Por los 4 frentes. Y si vemos Con la... esa publicidad lo compro. Absolutamente, porque... Precio. ¿Dónde ¿Dónde firmo? firmo? Un edificio súper icónico. Bueno, y también en la foto anterior la sacó un gran amigo, Alejandro Valencia, arquitecto, que sacó una foto preciosa de esta obra. Y bueno, acercándonos a O'Higgins nos encontramos con este gran edificio también de los arquitectos Ricardo Hempel y Gerardo Valverde, un edificio que tiene otra forma, ya estamos avanzando en los años 70. Fíjense, es un edificio que tiene unos balcones bien especiales, como muy geométricos, parece ¿Sabes como de qué? Tetris. Me quedé mirando, observando todo lo que hemos hablado. Y aquí, si bien hay diferentes estilos arquitectónicos, como que todos conversan entre sí porque pasan piola. Como que uno va, claro, como que no sé, como que siento que de alguna manera fueron todos, porque no son todos de gran altura, por ejemplo, respetaron eso por lo menos, ¿no? Exactamente. Pero me llama May- mucho la atención que sí son coloridos. Sí, Que son eso es coloridos. algo que en la actualidad se ha ido perdiendo de los Sí. edificios que intentan ser como más O neutros. sea, por ejemplo, esta misma foto, ve aquí el otro edificio que está en la cuadra Oh, siguiente. ese edificio. Ese edificio que honestamente no es ningún aporte ese edificio, ni en materia plástica ni nada, porque, por ejemplo, están chapados de ladrillo y no sé si han caminado por el centro, pero muchos de estos edificios que no tienen ni 10 años de No, antigüedad ¿sabes qué? Los se famosos- despegan. Y son de la misma inmobiliaria y hay varios iguales en el centro de Concepción. Que son los mismos. Sí, es la misma, el mismo y han diseño. habido problemas porque una vez me comentaba una persona que vive, no en este, sino en otro, que se le caían los ladrillos y una vez casi se le cae en la cabeza. Entonces sí, porque se despegan. Entonces hay muchos problemas con esos edificios. Bueno, Y al frente de este edificio, aquí tenemos un trocito del diagonal, esta otra obra emblemática, el edificio de la Caja de Compensación de la Cámara Chilena de la Construcción. la ¿se Caja sabe de los qué va a Andes. pasar con esto? Honestamente no sé qué va a pasar con ese edificio. A mí en lo personal me encantaría que, bueno, soñando, por supuesto, uno puede soñar, Sí. que lo restituyeran a como era originalmente. Que yo siento que es una oportunidad quizás para poder redescubrir esta obra que tengo muchos recuerdos de infancia caminando por ahí por la diagonal. La entrada, que era muy... La entrada y la forma espectacular que tenía el edificio. Obra de Monkever, McClure y Akel, un equipo de arquitectos que proyecta, que fue un desafío, porque el terreno es complicado, es un triángulo. Es un triángulo. Es un triángulo, entonces, y más encima tenía que dialogar con los edificios residenciales de los lados. Por lo tanto, incorporaron una placa que estaba la Sala Andes y otros lugares bien especiales Porque es dentro de la... complejo pensar en qué va a pasar ahí. Llevamos años, ¿no? Desde el Sí. terremoto, luego el estallido. Sí, pero sí. además que estamos viendo que si lo readecúan o se restaura, porque demolerlo igual sería muy complejo si tú No. lo piensas. Económicamente- ¿Cómo eliminar esta estructura que está en el Sí. centro de la ciudad? Sí, bueno, hoy en día yo siento, ayer hablaba de hecho de un amigo sobre ese tema, la demolición a veces no es el camino, porque puede ser más caro incluso. ¿Qué pasa si podemos de algún modo rehabilitar el edificio, darle otro uso? No sé. Y aparte, insisto, es que el sello que tenía esta obra en las plaquitas, cada piso se veía como una cosa bien especial. No, y el interior, los espacios muy El amplios. interior muy amplio también. De verdad es una obra que yo creo que definió el Concepción de los años 70 y Yo 80. amo esto que se está dando aquí, mira. ¿El Volkswagen? Ese auto al lado del conejo me mató. Ah, el escarabajo. El escarabajo ahí, de verdad. Mira,
Mira esa postal. Composición absoluta en la imagen. ¿Esto no está al azar? No está al azar ahí. No estaba preparado, pero la magia de la televisión. La magia. Qué bonito. Bueno, Luis, siempre es un gusto hablar contigo estos temas, traer también un poco de historia a nuestros espacios, a nuestro territorio, a la ciudad en que todos habitamos. Creo que muchas personas pasamos caminando, no miramos para arriba, hoy día andamos todos pegados en el teléfono y eso nos falta, observar nuestra ciudad. Observar la ciudad y tomar el valor, que es lo que he dicho durante 20 años, de empezar a ver nuestra ciudad con otros ojos y al mismo tiempo también darnos cuenta que tenemos mucha belleza en la ciudad, mucho patrimonio, que tal vez no son tremendos monumentos o iglesias de hace 500 años, pero son parte de nuestra identidad y son parte de nuestra memoria. Bueno, Luis Darmendrael, ahí está, Historia Arquitectónica Concepción.cl. Sí. Además hace tour por la ciudad, el otro día lo vi ahí con su grupo de mujeres para allá, con su grupo de mujeres para acá. Sí. Y de repente veo una que iba para allá y dije, esa la conozco. Cami, la Cami, que estuvo presente en todo el recorrido, sí, estuvo muy lindo. Oye, sí, muchas gracias a toda la gente que se sumó al recorrido de las mujeres arquitectas. Se viene un nuevo recorrido en abril, posiblemente arquitectura religiosa, así que ahí estén atentos a las redes. Muy bien, gracias Luis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. 10:11 minutos, 11 grados de